Bien, son las 4:41. Lo queremos invitar para que participe con nosotros en nuestra encuesta. ¿Cree que el CAE, el crédito con aval del Estado, se va a condonar en los próximos años, tal como lo prometió el presidente Gabriel Boric en su campaña? El tema es que el gobierno ha cambiado el tono. Más bien, una parte del gobierno, algunos ministros, han hablado de una solución y no de condonación directamente. Bueno, las opciones: no cree sí o tiene dudas. Hay más de 1000 personas que están votando. Quedan 2 horas, pero vamos a estar revisando también el resultado más adelante. Comenta con el hashtag #LaTardeMega. Bueno, precisamente tiene que ver con la conversación que vamos a tener ahora. El debate se ha abierto por estos días por esta eventual condonación del CAE. El gobierno presentaría un proyecto de ayuda a los deudores del crédito con aval del Estado, pero varios se preguntan si se trata de una motivación electoral, por ejemplo, si es que es realmente viable este proyecto. Vamos a tomar contacto a esta hora con las diputadas Alejandra Plasencia y Sofía Cid, que están con nosotros. ¿Cómo están, diputadas? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, diputada Plasencia, comienzo con usted. ¿Qué le parece este cambio de tono del gobierno o de una parte del gobierno al hablar de solución y no de condonación? ¿Qué cree usted que va a pasar en definitiva? Bueno, lo primero es decir que a mí me parece que lo que se ha hecho por parte del gobierno es mostrar que la voluntad es hacer una solución integral, que la condonación del CAE o la solución a las deudas educativas es una parte de ello, pero aquí se requiere una modernización del sistema de educación superior que contemple sacar a la banca de las ayudas estudiantiles, terminar con este sistema de créditos y, por ende, contar con una política que incluya una condonación justa, progresiva, como se ha planteado, pero también un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, porque además recordemos que este tipo de créditos también presiona no solo al Estado y a las arcas fiscales, como lo indican los datos, sino que también a las mismas instituciones de educación superior, que tienen que verse exigidas con escasos presupuestos, incluso para poder resolver sus temas anualmente, y que además tengan que hacerse cargo de lo que significa esta presión por los créditos estudiantiles. Sí. Entonces me parece que aquí lo que ha habido, y que me parece que es una fórmula correcta, es no solo hablar de resolver el tema de los créditos estudiantiles y de las deudas educativas, sino que también buscar cómo reemplazamos a un sistema de educación superior mucho más justo y que realmente le permita a las instituciones funcionar como se debe. Pero no una condonación, porque lo que planteó el programa de gobierno habla de una condonación universal de las deudas estudiantiles. Han pasado 2 años del gobierno y de esta promesa todavía no hay nada. Lo que conocemos es que en septiembre va a haber una propuesta de solución, que es bien distinto a una condonación universal, diputada Cid. Sí, disculpe. Y bueno, cuando tú hablas de una condonación universal, estamos hablando de 11.000 millones de dólares. Eso es una cantidad enorme de recursos que el Estado no tiene. Nosotros, como bancada Renovación Nacional, junto a Miguel Mellado y la diputada Marcia Rafael, enviamos un oficio al Consejo Fiscal Autónomo, porque también hay que ver qué está pasando con la deuda del Estado. Y ahí también vemos la diferencia que tiene el gobierno en la interna, donde el ministro Marcel explica que no es la condonación de un crédito para todos, sino que se va a hacer una propuesta que obviamente se tiene que ir mejorando. Todo lo que significa hoy día el CAE, un crédito con aval del Estado, que permite a algunas personas que no tienen la capacidad de pago y que no entran dentro de la gratuidad poder estudiar, también por supuesto se le puede dar una vuelta y mejorar, lo que hizo también el presidente Piñera al bajar la tasa. Hablábamos de una tasa de un 5%, hoy día está en un 2%. Entonces yo creo que hay que ser más realista y bueno, esta diferencia que se dio entre los ministros dentro del gabinete, entiendo que ya lo tenemos más que claro con el ministro Marcel, que va a ser una propuesta no de condonación total, sino que una propuesta de cómo financiarse de alguna forma esta educación superior para quienes no entran en la gratuidad y que no tienen la posibilidad de pagarlo. Sí, diputada Plasencia, vuelvo con usted. ¿No le parece que fue una promesa populista de campaña tal vez del presidente ofrecer esto y ver ahora que es impracticable? Mire, a mí me parece, lo primero es que yo entiendo que la colega, la diputada Cid, esté junto a otros diputados y diputadas solicitando información para ver cuál es la realidad hoy día, y me parece que eso es parte de lo que uno puede tomar como insumo para la discusión legislativa.
Sin embargo, yo hago un llamado a la responsabilidad, porque aquí lo que hay que hacer es esperar para conocer los detalles del proyecto, participar del trabajo prelegislativo. Yo estoy segura que esto Pero es ¿quién una ha necesidad sido país. irresponsable, diputada? ¿Quién, a su juicio, quién ha sido irresponsable cuando fue el propio presidente quien en campaña habló de una condonación universal y hoy se habla No, de una ayuda? lo que pasa es que no conocemos la propuesta, entonces es irresponsable Ok. adelantarse a hacer juicio antes de conocer la propuesta que se va a presentar en septiembre, antes de la discusión del presupuesto de la Nación. Entonces hoy día lo que sí tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, primero, en que es una necesidad país. Es decir, durante 20 años, los estudiantes que no, digamos, hoy día estarían contemplados en la gratuidad, pudieron acceder a créditos donde la banca ha tenido intereses abusivos sobre ellos. Muchos de estos estudiantes fueron primera generación de estudiantes de Sí. sus familias. No, sí, Y hoy día significa una gran mochila. Lo que pasa es que eso no se pone por delante, porque aquí hay veces en que se habla de que esto sería un perdonazo para personas que tienen grandes ingresos, y eso no es así. Los datos lo demuestran. Un 70% de las personas que son deudoras tienen un salario equivalente en promedio a 750.000 pesos y solo un 8% de esos deudores tienen un salario que estaría promediando el 1,5 millones de pesos. Pero, Entonces, yo aquí he escuchado a la derecha en algunas ocasiones, no a todos afortunadamente, porque eso muestra que podría haber una, digamos, disposición al debate, pero lo que yo he escuchado es que esto sería un perdonazo para personas que tienen grandes salarios, y eso la verdad me parece no solo injusto, sino que me parece que no es hacerse cargo de una diputada, realidad que ha sido muy compleja para nuestro país y para muchas de sus pero, familias. a ver, por ejemplo, los diputados Barría, DC, Ibáñez, y Larrazábal, republicanos, Pérez, todos tienen deudas educativas. Ellos también se verían beneficiados con una condonación. Parlamentarios que sabemos que tienen sueldos importantes, ¿no? A mí me parece que efectivamente esto tiene que tener un criterio de justicia. Y eso que usted dice justamente nos abre esa discusión. El mismo ministro de Educación, cuando fue consultado el día de la cuenta O sea, pública del pero ¿le Ministerio de parece Educación, justo que un él parlamentario planteó, tenga él una deuda planteó, él, educativa? él planteó, déjeme terminar, él planteó, ¿sería justo que a mí como ministro de Educación, si soy deudor del CAE, se me condonara esa deuda? Parece que no, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que esto tiene que tener un componente no solo de realidad país, Ujú. con las personas que han sido abusadas por la banca producto de este tipo de crédito y de financiamiento que, convengamos, nunca debió haber existido, debió haberse buscado otra solución para garantizar el derecho a la educación de esos estudiantes y sus familias. Y por otro lado, que efectivamente tenga un componente de justicia progresivo, gradual, responsable con las arcas fiscales, y que en el fondo signifiquen una solución integral. Insisto, no solo tenemos que hablar de la solución en cuanto a resolver el problema que tienen hoy día muchos estudiantes y sus familias producto del endeudamiento por estudiar, sino que también tenemos que ver cómo en el futuro este tipo de créditos no existen para poder resolver lo que significa el acceso a la educación, y que además las universidades, las instituciones de educación superior tengan cómo hacerse Bien, cargo al menos de sus propias sí. necesidades y que no se vean exigidas por esta razón. Diputada Cid, ¿le parece que es una promesa incumplida la del presidente que lo anuncia cuando era candidato, después de 2 años, desde La Moneda ya dice que en septiembre recién vamos a conocer? Queda la sensación de que ya durante su gobierno esto no va a quedar resuelto, es como una especie de seguir dilatando esto para que se encargue el próximo gobierno, ¿no? Bueno, yo creo que una de las grandes promesas que le permitió ser presidente de la República, inclusive ser parlamentario, fue hablar de una educación de calidad y gratuita, y eso estamos hablando también de la condonación del CAE. Además, vemos que el gobierno, cada vez que bajan las encuestas, vuelve a hablar de la condonación del CAE, que es algo que no lo va a poder lograr. Mira, estamos hablando de 11.000 millones de dólares, es una deuda enorme, y ojo que hay gente que sí ha pagado el crédito. Por otro lado, la diputada también dice, la colega, que eliminemos la fórmula. Hay gente que no forma parte de la gratuidad y que no tiene los recursos para estudiar. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál va a ser la fórmula? Entonces hay que ser súper realistas también con las cosas que se ofrecen, y Sí. también yo siento que algo de populismo, porque en el fondo, a ver, el ministro Marcel, el que lleva las arcas fiscales, sabe perfectamente lo que significa condonar el CAE, y sabe perfectamente que no se puede. Hoy día no están los recursos, y además son demasiados recursos. Piensa tú que
Todas las garantías que se han ejecutado son alrededor de 300 millones de dólares. Está hablando de 290.000 millones de pesos. Estamos hablando de financiar 6 teletones. Diputada, Entonces, al final del día son muchos recursos. O sea, quien diga hoy que se puede condonar universalmente el CAE está cayendo en una mentira, ¿no? En una falacia. Eso es impracticable. Así pienso yo, eso es lo que yo creo. Diputada Cid, ¿está de acuerdo o usted cree que sí se puede cumplir esa promesa de campaña de hacer una condonación universal considerando el estado de las arcas fiscales? No, yo considero que eso es imposible y lo hemos dicho. Entonces, por lo mismo, yo creo que había un cambio de discurso entre los ministros y han sido mucho más conservadores el ministro Marcel y la ministra Toá. Diputada Plasencia, le dejo planteada la misma inquietud. Sí, lo que pasa es que acá hemos estado hablando en otra sintonía. A mí me parece que no se ha intentado adelantar el juicio cuando todavía no se conocen las características que va a tener esta solución integral. Y vuelvo a insistir, acá el fisco ya ha desembolsado hasta fines del 2022 más de 8 billones de pesos en el CAE. O sea, eso ha presionado enormemente las arcas fiscales. Por lo tanto, ya estamos hablando de un modelo que es fracasado y que aquí solo ha significado respecto del Estado una presión hacia las arcas fiscales, un beneficio a la banca y una mochila a quienes se han endeudado. Es decir, acá no estamos poniendo sobre la mesa, primero, como criterio, el derecho a la educación. A través de este sistema se validó el negocio de la educación entregándoselo a la banca y hoy día tenemos que transitar hacia un sistema distinto, donde el derecho a la educación esté consignado, donde los estudiantes puedan estudiar y se saque a la banca de las ayudas estudiantiles. Eso no es algo que debiera estar hoy día considerado por nadie, y que se busquen ayudas estudiantiles que sean, digamos, considerables y que sean importantes también para aquellas personas que no caben en la gratuidad. Eso no tiene por qué significar endeudamiento, y menos endeudamiento con la banca. Me parece entonces, cuando uno tiene una sola matriz respecto de considerar que digamos, la educación es concebida como un negocio, entonces efectivamente no podemos ver otras soluciones. No, y aquí lo que tenemos que hacer es buscar otras soluciones. Y a mí me parece que estamos en condiciones de hacerlo. Sí, puede que sea un endeudamiento, pero un endeudamiento justo, no excesivo, que fue lo que ocurrió en muchos casos con el CAE, que también le permitió estudiar también a muchos estudiantes en su minuto. Diputadas Plasencia, Cid, muchas gracias por conversar con nosotros. Vamos a estar atentos entonces a la propuesta que haga el gobierno. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.